En el programa de hoy, obispos de Italia señalan que el proyecto de ley de homotransfobia introduciría el delito de opinión. El Vaticano va a reconsiderar el uso de fondos del óvulo de San Pedro. Además, anuncian fecha de beatificación de Carlo Acutis, el ciberapóstol de la Eucaristía. Qué gusto que estén con nosotros, amigos, nuevamente en EWTN Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel. Iniciamos el programa contándoles que los obispos italianos manifestaron su preocupación por el nuevo proyecto de ley contra la homotransfobia, que podría introducir el delito de opinión para quienes se oponen a la unión entre personas del mismo sexo. Veamos. A través de un comunicado, los obispos de Italia expresaron su preocupación sobre el nuevo proyecto de ley contra la homotransfobia en el país, señalando que los cambios a la ley son innecesarios y podrían introducir el delito de opinión, que infringiría la libertad de expresión de quienes se oponen a las uniones del mismo sexo. En ese contexto, los prelados italianos se manifestaron después de que algunos diputados oficialistas presentaran el proyecto para modificar un artículo del Código Penal, con el fin de endurecer las penas en materia de violación o discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. Al respecto, se sabe que esta iniciativa está siendo examinada por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y se espera que los textos se voten en julio del presente año. Por otro lado, la Conferencia Episcopal Italiana dejó en claro que no están de acuerdo con las discriminaciones, incluidas las que están basadas en la orientación sexual, ya que constituyen una violación de la dignidad humana, que como tal siempre debe respetarse en palabras, acciones y legislación. Asimismo, resaltaron que los tratos nocivos, las amenazas, las agresiones y el acoso escolar son tantas formas de ataque contra lo sagrado de la vida humana y por lo tanto deben contrarrestarse. Este es el problema con este tipo de leyes, que si te digo cómo tienes que hablar, te estoy diciendo cómo tienes que pensar, y eso es lo que hacen las dictaduras. Se trata siempre de eso, ¿no? De controlar la manera en la que la gente piensa y desea, de modo que puedan someterse fácilmente al poder de turno, a lo políticamente correcto. Y la Iglesia jamás va a aceptar ese planteamiento de la sociedad, que acaba siendo una dictadura contra la dignidad de la persona, que debe tener la libertad de buscar la verdad que anuncia Jesucristo. Y ese tipo de leyes que se oponen incluso a lo que la naturaleza y la razón nos dice, acaban siendo una dictadura en nombre del poder absoluto, porque si la verdad no es el absoluto, lo será entonces el poder de turno, el poder políticamente correcto. Y detrás de eso se esconden las intenciones del enemigo de la humanidad, que busca justamente separar al hombre de la verdad y de la realidad. En otras informaciones, el Vaticano anunció que reconsiderará el uso de los fondos del óvulo de San Pedro para así poder destinar una mayor parte para obras en favor de los necesitados. Veamos. El Vaticano dio a conocer hace poco que reconsiderará el uso de los fondos del óvulo de San Pedro para que sirva mayormente al sostenimiento de las obras a favor de los más pobres y se use en menor medida en los gastos de la Curia Romana y las nunciaturas. Este anuncio lo hizo el óvulo de San Pedro en un mensaje enviado a los obispos, mediante el cual informó sobre el proceso de estudio y reflexión de la Santa Sede para identificar modos de lograr un aumento del fondo destinado a fines benéficos. Como se recuerda, el óvulo de San Pedro es una ayuda económica que los fieles ofrecen al Santo Pontífice como expresión de apoyo a la solicitud del sucesor de Pedro por las múltiples necesidades de la Iglesia Universal y por las obras de caridad en favor de los más necesitados. En esa línea, la colecta anual que suele realizarse en la solemnidad de San Pedro y San Pablo en el mes de junio, este año se pospondrá para el 4 de octubre debido a la crisis generada por el coronavirus. Asimismo, se precisa que la recaudación de dinero en 2020 será menor, teniendo en cuenta las consecuencias financieras que está trayendo la pandemia. Cabe resaltar que el óvulo de San Pedro tiene una profundidad y dimensión grande, ya que además del valor práctico, es una manifestación del sentido de pertenencia a la Iglesia y del amor a su cabeza visible.
Y ahora nos vamos hasta Roma con nuestro corresponsal Miguel Pérez Pichel, que nos hablará de lo que dijo el Papa en su audiencia general de hoy. Adelante, Miguel. Como cada miércoles, el Papa Francisco presidió desde el Palacio Apostólico del Vaticano la audiencia general, en la que continuó con la serie de catequesis sobre la oración, en esta ocasión a partir de la experiencia de Moisés narrada en el libro del Éxodo. En su catequesis, el Santo Padre explicó que cuando Dios llamó a Moisés, este era un fracasado, había pasado de ser un exitoso funcionario a un fugitivo en el desierto, y en el silencio de ese desierto Dios se le reveló en una zarza ardiente y le encomendó la liberación de Israel. Moisés presentó a Dios sus temores, sus objeciones, y ante la misión que le confería de volver a Egipto y ocuparse de su pueblo que sufría, no se consideraba digno de esa tarea, tartamudeaba, no conocía el nombre de Dios para presentarse ante los israelitas. Su oración estaba siempre cargada de ¿por qué? ¿Por qué me enviaste? ¿Por qué quieres liberar a esta gente? Esta falta de confianza en Dios le impidió entrar en la tierra prometida. Con esos miedos y vacilaciones, explicó el pontífice, encontramos a Moisés a un hombre más, un hombre como cualquier otro al que Dios le confió grandes responsabilidades y a pesar de ellas supo mantener lazos de solidaridad con su pueblo. Moisés era tan amigo de Dios que hablaba con él cara a cara y siguió siendo tan amigo de los hombres que tenía misericordia por sus pecados y rezaba por ellos, subrayó el Papa. Además, con motivo de la solemnidad del Sagrado Corazón, el pontífice invitó a rezar por los sacerdotes y en particular por los párrocos. La solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús se encuentra vinculada a la jornada de santificación sacerdotal y por ese motivo el Papa Francisco invitó a rezar por los sacerdotes, sobre todo por los que están cerca, para que a través de la oración el Señor los fortalezca en su vocación y los conforte en su ministerio. El Papa invitó también a descubrir en la solemnidad del Sagrado Corazón las riquezas que se esconden en el corazón de Jesús para aprender a amar al prójimo. Esta es toda la información desde Roma, Edi. Informó para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias, Miguel. Y en otras noticias les contamos que ya se estableció una fecha oficial para la beatificación del venerable joven Carlo Acutis. Veamos. Hace unos días, la diócesis de Asís Nocera Umbra, en Italia, anunció la fecha de beatificación del venerable Carlo Acutis, cuyos restos se encuentran reposando en el santuario del Despojo. Según informes de la agencia SIR, la beatificación se realizará el sábado 10 de octubre en la Basílica Papal de San Francisco de Asís. Por otro lado, el obispo de la diócesis, Monseñor Domenico Sorrentino, expresó que la alegría que estaban esperando desde hace un tiempo por fin tiene fecha y que la ceremonia será presidida por el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Angelo Becciu. En ese sentido, según Nicola Gori, postulador de la causa de beatificación de Acutis, aseguró que esta será una fiesta para todos los jóvenes. Finalmente, la diócesis de Asís Nocera Umbra, que lidera Monseñor Sorrentino, explicará durante las semanas siguientes cómo se podrá participar de la misa en honor al siervo de Dios. Cabe recordar que Carlo nació en 1991 bajo el seno de una familia italiana y dedicó toda su vida a promover la adoración eucarística a través de sus conocimientos en informática, realizando exposiciones virtuales para la evangelización. Asimismo, enfermo de leucemia, ofreció su sufrimiento por el Papa y la Iglesia y falleció a la edad de 15 años. En otras noticias, en México, 2 diputados del partido Morena de Andrés Manuel López Obrador presentaron una iniciativa para despenalizar el aborto libre hasta las 14 semanas de gestación en el estado mexicano de Michoacán. Para contarnos más detalles sobre este proyecto está conectado con nosotros Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia. Rodrigo, te damos la bienvenida a EWTN Noticias.
Es un gusto estar con ustedes. Rodrigo, cuéntanos, por favor, ¿cuál es la finalidad de fondo de estos diputados del partido Morena que buscan despenalizar el aborto libre hasta las 14 semanas de gestación en Michoacán? Es cumplir con la agenda de muerte, ideología de género y drogas planteada por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que es la agenda de la 4T, es decir, del régimen de la llamada Cuarta Transformación, que a través de sus bancadas de Morena tienen ya metidas iniciativas en 25 estados de la República. Esta se suma a esas. Somos 32 estados de la República. Por lo tanto, la finalidad es convertir a México, en la mayoría de sus estados, en un país de muerte, es decir, de aborto. Por otro lado, ¿cómo se puede explicar que hagan esta petición teniendo en cuenta que a las 14 semanas de gestación ya se escuchan los latidos del corazón del bebé? Hemos estado siendo testigos de este tipo de iniciativas. Hay que recordar también la que hicieron en el estado de Hidalgo, que también pedía aborto, pero que lo pedía incluso para más de 20 semanas de gestación, ¿no? Una barbaridad. Lo que estamos viendo es cómo de manera progresiva lo que quieren es la gran desensibilización de la humanidad, del ser humano que está dentro del vientre de la madre. Recordemos que en otros países empiezan con 12 semanas, se van con 14, se van después con 24, como ha sido el caso de México, y después es durante todo el embarazo e incluso, como en el estado de Nueva York, con el gobernador Cuomo, hasta el partial birth abortion. Por último, Rodrigo, ¿qué se puede hacer para que esta iniciativa abortista no prospere? Es bien importante que nos formemos bien, nos informemos y nos activemos. Este es el método que tiene el Frente Nacional por la Familia. Les pedimos que se sumen en nuestras redes y muy en específico en nuestra página del Frente Nacional .mx para que estemos al tanto y demos la batalla. Hay que recordar que el año pasado, con toda la asimetría que hay, no pudieron el régimen 4T y sus bancadas de Morena ganar una sola modificación de constitución local, una sola. Por lo tanto, no perdamos la esperanza, seamos muy realistas, pero activémonos. Rodrigo Iván Cortés, muchas gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Es un gusto. Gracias nuevamente, Rodrigo. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Episcopado afirma que la salud y la vida de los bolivianos es prioridad para la Iglesia. Además, organización estadounidense lanza serie de renovación matrimonial con temas y recursos para las parejas en esta pandemia. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Retornamos al programa con información desde Bolivia, y es que la Conferencia Episcopal del país aseguró que la salud y la vida de los ciudadanos es prioridad de la Iglesia Católica en medio de la crisis por el coronavirus. Veamos. La Secretaría General de la Conferencia Episcopal Boliviana precisó hace unos días que en la situación sanitaria del país, la salud y la vida de los ciudadanos es prioridad de la Iglesia Católica, por lo que exhortaron a la prudencia y responsabilidad de todos los actores. En esa línea, el secretario general del Episcopado de Bolivia, Monseñor Aurelio Pessoa, manifestó que desde el inicio de la pandemia, en la nación se mantuvo una postura de prevención, recomendando a los obispos y fieles evitar todo lo que pudiera contribuir al contagio. Por ello, se suspendieron las celebraciones religiosas con presencia de fieles. Por otra parte, frente al nuevo decreto del gobierno de imponer una cuarentena condicionada en la que los cultos podrían desarrollarse bajo estrictas medidas sanitarias, los prelados bolivianos recomendaron a las diferentes jurisdicciones no hacer uso de esta disposición hasta que la curva de contagios descienda.
Finalmente, aseguraron que seguirán velando por el bienestar de todos. Como Iglesia Católica en Bolivia, seguiremos analizando y reflexionando la realidad de los contagios en el país para acompañar al pueblo adecuadamente y, escuchando a los expertos en salud, tomar decisiones correctas buscando el bien de todos los bolivianos. Hace unos días la organización estadounidense Testimonio de Amor, o conocida en inglés como Witness to Love, que tiene como misión proveer a las parroquias con herramientas y recursos para parejas, lanzó la serie virtual de renovación matrimonial Sean la Luz. Para darnos todos los detalles sobre esta interesante iniciativa, está conectada con nosotros Daniela Mazzone, líder de apoyo parroquial en Testimonio de Amor. Daniela, bienvenida a EWTN Noticias. Es un honor, muchísimas gracias. Daniela, ¿cómo nació la idea de realizar este programa de series Sean la Luz y qué buscan alcanzar con este proyecto? Testimonio de Amor comenzó como un programa, un ministerio de preparación matrimonial, pero en los recientes meses hemos discernido que queremos apoyar más a las parejas que ya estén casadas. Y durante este tiempo de la pandemia realizamos que este era el momento para dar a las parejas casadas un recurso, un apoyo para crecer en su matrimonio. Y cuéntanos, por favor, ¿cuáles serán algunos de los temas que se abordarán dentro de esta serie? Sí, la serie tiene 5 partes, son 5 videos y los temas son Sean la iglesia, cómo ser la iglesia doméstica, Sean la fe, cómo vivir su fe en su hogar y compartir con los demás, Sean santos, que habla sobre el llamado universal a la santidad, que no es solamente para monjas, sacerdotes, Sean bendición, cómo compartir con los demás y ser bendición en las vidas de los demás, y ser la luz, la misión del matrimonio. Daniela, y en este tiempo de trabajo dentro de la organización, ¿cuáles han sido algunos de los casos complejos más frecuentes que han podido encontrar respecto a los matrimonios y qué mensaje podrías darle a aquellas parejas que en algún momento pasan por alguna dificultad? Obviamente en los Estados Unidos especialmente, pero en el mundo en general, la tasa de divorcios es algo muy alto. Aquí en los Estados Unidos, el 27% de las parejas se divorcian a los 5 años. Y en la Iglesia Católica, esa tasa de divorcio es de 23%. Así que lo que estamos haciendo para preparar a las parejas no está funcionando, se están divorciando casi con la misma frecuencia. Así que Testimonio de Amor buscó para ver qué es lo que necesitan las parejas y notamos que lo que necesitan son relaciones con otras parejas, necesitan comunidad. Así que nosotros creamos una estructura para las parejas y les damos recursos a las parejas para crear comunidad, para darle apoyo a las parejas. La evangelización, la conversión solo funciona a través de parejas y queremos alentar a las parejas a que tengan comunidad con nosotros para que tengan un matrimonio feliz y un matrimonio de por vida. Finalmente, para aquellas personas que están interesadas en la serie y en conocer más sobre la organización, ¿dónde los pueden encontrar? Pueden ir a testimoniodeamor.org o witnesstolove.org. Daniela Mazzone, muchas gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Un placer, muchísimas gracias. Gracias nuevamente, Daniela. Ahora les contamos que a pesar del aumento de casos por coronavirus en Polonia, decenas de fieles participaron de la procesión por la solemnidad del Corpus Christi. Veamos los detalles. En el marco de la celebración del cuerpo y la sangre de Cristo, que se realizó alrededor del mundo, y a pesar del aumento de infectados por el coronavirus en Polonia, los fieles católicos de esta nación participaron de esa solemnidad con procesiones realizadas en las 2 ciudades más grandes del país, Cracovia y Varsovia.
Según se dio a conocer a través de medios internacionales, en la ciudad de Cracovia, el recorrido del Corpus Christi, acompañado de la imagen de la Virgen María, contó con la presencia de diferentes autoridades eclesiásticas, religiosas y los feligreses, quienes fueron animados por el arzobispo de la región, Monseñor Marek Jedrzejewski, a participar de un momento de adoración eucarística. Asimismo, durante todo el evento, los asistentes hicieron uso de mascarillas. Por su parte, en Varsovia, el número de participantes fue mayor y solo acompañaron a Jesús Eucaristía en procesión. Además, a pesar del uso obligatorio de máscaras faciales, no todos la llevaron puesta. Cabe destacar que en Polonia, los casos registrados a causa del coronavirus superan los 30.000 infectados. En esta línea, ante el creciente aumento de contagiados, las autoridades de Polonia se vieron forzadas a posponer las elecciones presidenciales que estaban programadas en mayo hasta el próximo 28 de junio. Y en el marco de la celebración del cuerpo y sangre de Cristo, el arzobispo de Piura y Tumbes, en el norte peruano, realizó una emotiva procesión en una región muy afectada por el COVID-19. Con motivo de la solemnidad del Corpus Christi, que se celebró el pasado domingo 14 de junio, el arzobispo de Piura y Tumbes en Perú, Monseñor José Antonio Eguren, presidió un emotivo recorrido del Santísimo Sacramento en la ciudad de Piura, uno de los lugares más afectados por el coronavirus en el país. Según se dio a conocer por medio del arzobispado, la visita de Jesús Eucaristía duró un poco más de 2 horas y estuvo acompañado por una gran cantidad de fieles en distintos puntos de la región. Asimismo, las personas subieron a los techos de sus casas y salieron por las ventanas y balcones para experimentar de cerca la presencia del Señor. Por su parte, muchos policías, miembros de las Fuerzas Armadas y personal de serenazgo también fueron al encuentro del Santísimo Sacramento para implorar su bendición, su protección y fortaleza en estos tiempos de dificultad. Por otro lado, se vivió un especial momento cuando el Corpus Christi llegó a los centros de salud de la ciudad de Piura, donde se vienen atendiendo a los pacientes diagnosticados con coronavirus. Aquí, luego de pedir que la bendición de Jesús sacramentado descienda sobre todos los médicos, enfermeras y personal sanitario, Monseñor Eguren recordó a los enfermos que no deben temer y que no están solos, ya que Jesús siempre está junto a ellos. En los tiempos en que las personas experimentamos más nuestro desconcierto y nuestra fragilidad, es que clamamos al Señor: Señor, quédate con nosotros, hace tarde y anochece, como los discípulos de Maús. Pero el Señor ya está con nosotros en camino. Es más, ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, de una manera singular en el Santísimo Sacramento del altar, que es una extensión de la presencia celestial de Jesucristo, también con su cuerpo, sangre y alma, para ser nuestro principal y más amado compañero de camino. Y antes de finalizar el programa, queremos compartir con ustedes un video mediante el cual el padre Juan Carlos Vázquez, doctor en teología moral, explica 5 consejos prácticos para la lucha diaria contra el demonio. Conozcamos cuáles son. Hola, te voy a dar 5 consejos prácticos para la lucha contra el demonio. El primero es: no dejes que entre la tristeza. La tristeza es aliada del enemigo y por ahí trabaja el demonio en el corazón. Con lo cual, recuerda que Dios es tu Padre y que siempre te ayudará en todo. Segundo, acude a San Miguel Arcángel. Él es el que lideró todas las legiones angélicas para expulsar al demonio y sabe cómo tratarlo. El Papa nos ha animado que repitamos su oración después de ir a misa. Tercero, utiliza agua bendita. Dice Santa Teresa que de ninguna cosa huye más el demonio para no tornar que del uso del agua bendita. Cuarto, no dialogues con él. No tengas la valentía de hacerle frente. Huye. Nunca te dirijas a él. Y por último, quinto, lleva un crucifijo. El crucifijo te servirá para tener más presencia de Dios y para acudir a nuestro Señor Jesucristo cuando necesites más su ayuda. Estos son los consejos más prácticos que puedes tener para la lucha contra el demonio.
Gracias, Padre Vázquez. Esto me recuerda a lo que nos dice el Papa Francisco sobre cómo el demonio nos busca la conversación, pero con pésimas intenciones, además de una inteligencia pervertida y muy superior a la nuestra. ¿Para qué entrar en conversación con él? Siempre que sugiera algo que reduzca en nosotros nuestra dirección, nuestra orientación hacia Jesucristo, evitemos inmediatamente la conversación y dediquémonos a hacer el bien que Dios tiene siempre listo para nosotros. Siempre podemos cooperar con el Señor y es infinitamente mejor que conversar con el demonio. Amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos como siempre en las redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta pronto.